Uno, dos, tres, probando, zip, zip. Ya, estamos listos. Muy bien, listos. Muy bien, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia, no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, pues nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero vamos a aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso en realidad sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia. Hola, bienvenidos a este servicio de Iglesia Camino. Gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos. Espero que ustedes estén tan alegres como nosotros de podernos reunir de manera presencial aquí en Santa Marta y de manera virtual con todas las personas que también hacen parte de la familia Camino y que nos ven a través de los medios de comunicación, de las redes sociales que nos permiten estar en contacto. De verdad que es un privilegio. Hoy es un día especial. Hoy es un día que ha hecho el Señor. Yo no sé ustedes, pero nosotros estamos alegres. Hoy tuvimos un día en el que el Señor nos permitió disfrutar de su creación, contemplar su creación, y creo que es algo maravilloso lo que el Señor ha hecho. Nos recuerda su gran amor, su fidelidad, su grandeza, su bondad inagotables. Y creo que si usted y yo estamos aquí en este momento separando ese tiempo para Dios es porque creemos con nuestro corazón, tenemos la certeza que Dios es real, que alguien tuvo que haber creado todo lo que ven nuestros ojos, que ese ser superior, además de todo, nos ama. Y ese gran amor, con ese gran amor nos ha salvado cuando nosotros no merecíamos ni eso ni ninguna otra cosa de parte de Él. Pero en Cristo nos ha dado todas las cosas. Por eso quiero que todos tengamos presente, muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? ¿Qué está haciendo hoy usted aquí? No sé ustedes, los que están aquí presencialmente, pero nosotros, quienes estamos aquí, sabemos que estamos aquí para adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Dios y Señor, el amo de nuestras vidas. Y esperamos que ustedes también tengan esa misma convicción y que usted, si no tenía claro qué estaba haciendo hoy aquí, ahora lo tenga claro. Eso es lo que vinimos a hacer, adorar a nuestro Señor. Y les pedimos que ustedes dispongan su corazón. Voy a leer una porción de la palabra de Dios que está en Jeremías, en el capítulo 23. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre del que se le dará. El nombre que se le dará: el Señor es nuestra salvación.
Ese es el nombre de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo es ese vástago que reinará con justicia. Hoy que hay tanta injusticia en el mundo entero, hoy que hay tanta necesidad de justicia, de que alguien reine con sabiduría, nosotros sabemos que estamos en las manos de nuestro Señor, y que aunque tenemos unos gobernantes en nuestros países, en nuestros territorios, y unas autoridades a las que nos sometemos por amor al Señor y en obediencia, sabemos que nuestro Rey, nuestro verdadero Rey, es el Señor Jesucristo, y es a Él a quien adoramos hoy. Así que les pedimos que ustedes dispongan su corazón y empecemos un tiempo de adoración de todo su corazón para nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Bendito Señor, en este tiempo ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. No somos nada ni nadie delante de ti, mi Rey, no merecemos nada, pero Señor, queremos entregártelo todo, porque entendemos que tú lo entregaste todo por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu inmenso sacrificio, porque aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Aún siendo tus enemigos, tú nos amaste. Aún cuando pensábamos que estábamos muy bien y creyendo que éramos muy justos, haciendo lo que se nos antojaba y sin reconocerte a ti, Señor, tú aún así nos has amado, nos has salvado. Ayúdanos a entender, Señor, la grandeza de tu salvación, la grandeza de tu regalo de amor, y ayúdanos a vivir una vida, Señor, en gratitud, en devoción, en entrega, en rendición a ti, Señor. No queremos vivir ya más para nosotros, Señor, queremos vivir para ti, y aunque sea difícil, aunque parezca, Señor, que el camino es incierto, sabemos que si en tus manos estamos seguros, Señor. Encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré.
llevas a lugares insospechados. En tu presencia, Señor, podemos vivir tranquilos y seguros. Te pedimos, mi Rey, que nos permitas habitar en tu presencia, Señor. Sabemos que tu voz nos llama a aguas más profundas, Señor, a lugares que no conocemos, a dejar cosas que no te agradan, Señor, a dejar amistades, a dejar hasta situaciones de familia, de trabajo que no te agradan, Señor. Pero sabemos que si obedecemos tu voz, aunque no veamos un piso seguro, aunque no veamos un terreno firme, Señor, sabemos que estamos seguros, porque si tú nos tienes de tu mano, Señor, jamás nos dejarás caer. Y en el caso de que caigamos, Señor, tú nos levantas, porque lo has prometido, Señor. Te pedimos, mi Rey, que seas tú limpiando nuestras vidas, Señor, que seas quitando hoy todo entretenimiento, Señor, toda distracción de nuestras mentes, que nos permitas hoy, Señor, disfrutar, deleitarnos en tu presencia, que podamos hoy presentar con todo lo que somos, con toda nuestra vida entera, Señor, una alabanza que te honre, Señor, que te agrade. Señor, sabemos que hay mucho en nuestra vida que trabajar, que no está perfecto, Señor. Pero mi Dios, queremos adorarte con todo lo que somos, Señor. Sé tú perfeccionándonos, purificándonos, Señor. Sé tú completando tu obra, Señor. Esa obra que tú has prometido que completarás, que perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Porque tú eres un Dios imparable, Señor. Lo que tú has prometido, Señor, lo que tú has hablado, la obra que has establecido, Señor, es imparable. Porque lo que tú dices, Señor, eso es.
te tenemos a ti, no nos falta nada, mi Dios. Y queremos alabarte hoy con nuestras palmas, Señor. Te damos este aplauso a ti, Señor, el Rey de Reyes, nuestro Señor, nuestro Salvador del universo. Señor, nuestras vidas están enteras, postradas ante ti, Señor, y te pedimos que tú obres en nosotros de acuerdo a tu voluntad, Señor, sea haciéndote tu voluntad, Señor, tu perfecta y preciosa voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Que se haga tu voluntad, tu palabra, Señor, como tú lo has prometido, como tú lo has dicho, Señor, en la vida de cada uno de estos tus siervos, tus esclavos, Señor, tus hijos, Señor. Tuyos somos, Padre. Bendito eres, te glorificamos, te alabamos, te exaltamos y ponemos este tiempo, Señor, de adoración a través, Señor, de atender a tu palabra, Señor, también en tus manos, y te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú nos guíes, Señor, que seas tú nuestro buen pastor, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, dirígenos, mi Rey. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos a ti, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén, amén, que Dios los bendiga. De verdad que es un privilegio tener a este equipo de alabanza que nos guía a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, buenas noches, buenos días a los que nos van a ver en el video. Bienvenidos a Iglesia Camino, bienvenidos a reunión de hoy. Hoy seguimos o continuamos nuestra enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. Llevamos ya 5 enseñanzas, con esta está la enseñanza número 5 del libro de Apocalipsis. Ya creo que hemos aprendido muchas cosas de Apocalipsis que no sabíamos que estaban, ¿sí o no? Y que no pensamos que estuviesen allí. Ay, 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 que rompí las notas. Así que yo quiero que usted abra su Biblia y me acompañe a leer algo muy importante, muy transformador, porque yo creo que la Biblia no sirve de nada si no transforma vidas. O sea, la Biblia no pierde toda relevancia cuando no transforma a nadie. Conozco muchas personas de manera personal o de manera particular, más bien podríamos decirlo, que llevan años en una iglesia, como diría mi suegro en una época, chupando ladrillo, y no han aprendido nada, no han transformado sus vidas, siguen iguales, siguen luchando con los mismos problemas. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con la Biblia? O sea, ¿qué pasó con el poder transformador de Dios? Y esto comienza a parecer que invalida más la veracidad de la Biblia que la vida de las personas. Comenzamos a desviar nuestra atención. Por eso lo que Dios me permite entender hoy, quiero confesarles algo, esta enseñanza, o sea, Apocalipsis es un reto, o sea, realmente yo no quería enseñar Apocalipsis. Es Dios el que me dirigió a hacerlo, porque enseñar Apocalipsis de la manera en la que nosotros enseñamos la Biblia, no solo es un reto teológico, de enseñanza, sino es un reto de vida. ¿Se acuerdan lo que les dije la introducción de Apocalipsis? Que les decía que cuando usted lee Apocalipsis, usted no va a quedar igual. Así de sencillo. O sea, usted después de estudiar Apocalipsis no puede quedar igual, porque resulta que Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Y cuando para usted es revelado, quitar el velo de quién es Jesús, usted no puede quedar igual. Usted solamente tiene dos opciones: o se vuelve un cínico religioso, o se transforma, o su vida es transformada por una vida que quiera honrar a Cristo. Punto. O sea, no hay dónde escondernos, no tenemos más opciones después de estudiar quién es Jesús. Así que acompáñenme a leer un texto ahí en sus Biblias. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 23 y 24. Y esto quiero que lo usemos como a manera de introducción para entrar a lo que vamos a estudiar hoy. Realmente hoy hice no sé cuántas horas de estudio bíblico y tengo 3 prédicas ya, pero hoy solo vamos a estudiar 3 versículos de Apocalipsis, pero vamos a profundizar lo que realmente allí dice. Así que ya tiene ahí en su Biblia Juan 4, versículo 23 y 24, está hablando Jesús, el amo del universo. Mayor referencia a este término, mire la prédica de la semana pasada, pero está hablando él, el más, el jefe, y dice en Juan 4, 23 y 24, dice, los que no traen Biblia ahí les va a salir en la pantallita, pero si no tiene Biblia, levante la mano, aquí le regalamos una, y lea conmigo esto, dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y ahí está, en subrayado lo puse yo, en espíritu y en verdad. ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y de eso se trata 3 versículos hoy de Apocalipsis. ¿Cómo adorar al Padre en espíritu y en verdad? Porque eso suena muy espiritual, eso suena muy lindo, pero llevado a la práctica es todo un reto de vida. Porque adorar al Padre en espíritu y en verdad no es ir a la iglesia, no es orar, no es
ir a cierto lugar, vestirse de cierta manera, comportarse o hablar de cierta manera. Eso no es. Vamos a preguntarle hoy a la Biblia y la misma Biblia nos va a responder qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que acompáñenme a orar para comenzar esta enseñanza. Padre, te doy gracias, Dios, por tu poderosa palabra, por tu verdad, por lo que tú haces con ella en mi vida, Señor, y en la vida de las personas que ponen sus corazones y sus oídos para escuchar estas enseñanzas, Padre. Te pido que hables a nuestra vida en este momento, que no sean mis palabras, mis ideas, sino tus pensamientos y tus palabras las que transformen nuestra vida, Padre. Guíanos para estar dispuestos a obedecerte, Padre, a ser esos verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo creo que me ayuda a leer los 3 puntos del GPS de hoy. El GPS de hoy nos lleva a 3 ideas claras que están en esos textos. Como les dije, en la semana pasada quedamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, donde vimos que Jesús es el amo del universo. Y hoy vamos a hacer del versículo 9 al versículo 11 en nuestra jornada para Apocalipsis. Hoy pensé que íbamos a alcanzar a llegar al versículo 20, pero no. No, esto está muy complicado porque estos 3 versículos tienen 4 ideas puntuales que si no las abrimos y entendemos lo que allí dice, un capítulo adelante en Apocalipsis no vamos a entender de qué se trata. Por eso es importante escudriñar la escritura línea a línea. Y el primer punto dice, somos familia. Y eso se nota. Dígale que tiene al lado al de la barrita al lado. Somos familia, dígale, somos familia. Somos familia. Y eso se nota. ¿Sí o no? ¿Usted se ha dado cuenta que los hijos se comienzan a parecer a los papás en los gestos, en la manera de hablar? A mí cada ratico me dicen que mi hijo Daniel, que de mis 3 hijos es el que en este momento está conmigo y pasamos mucho tiempo juntos, trabajamos juntos, es mi mano derecha aquí en la iglesia en muchas cosas y la gente dice, pero es igualito a usted, sale como, ¿qué hacemos si se la pasa conmigo? Es que somos familia, se nos nota que somos familia. Entonces la pregunta es, o vamos a ver cómo la Biblia nos dice que somos familia y se debe notar. El segundo punto es, en espíritu y no en espíritus chocarreros. Eso es algo interesante que vamos a aprender en la Biblia. Es en espíritu, pero vamos a ver qué es eso, porque es que a veces pareciera que estamos es como en el chavo allá, espíritus chocarreros. No, vamos a ver qué significa eso de en espíritu. Y el punto número 3 de nuestro GPS de hoy es, al oír su voz, yo, ¿qué hago? Porque a veces, Señor, háblame, pero cuando oímos la voz de Dios, ¿qué hacemos? Y es lo que hoy vamos a tratar de ver, qué nos enseña Juan en Apocalipsis acerca de esto. Así que arranquemos en el primer punto, y es este. ¿Somos familia y qué? Pero dígalo duro, diga, ¿somos familia? Somos familia, ¿sí o no? Somos familia. Y cuando llegan de la familia, ¿cómo se siente? Bien, ¿qué va? Cuando llegan de la familia se pone bravo, los hermanos molestan, pelean con todo. El hermano que no le gusta que uno diga tal cosa se pone bravo. ¿No pasa eso en la familia? No pelean entre los hermanos. O sea, yo no sé, entonces será mi familia la única. Pero entre más hermanos, más pelean, ¿o no? Ah, bueno, somos familia y eso se nota, ¿sí o no? Pero vamos a ver qué dice Juan. Ahora abra su Biblia, último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, y acompáñame a leer, por favor. Vamos a leer el versículo 9 para comenzar y lo vamos a abrir en 3 ideas que trae ese solo versículo. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hasta ahí Juan nos va dando 3 ideas diferentes. La primera es, yo Juan, vuestro hermano. ¿Sí o no? Esa es la primera idea que nos da. Yo Juan, vuestro hermano. Aquí hasta este momento hemos visto algo en Apocalipsis y es interesante. Yo pensaba eso, esta mañana pensaba en eso. Porque Juan, en un solo capítulo de Apocalipsis, se ha presentado 3 veces. O sea, ha dicho 3 veces, yo Juan, yo Juan, yo Juan. Y ha mencionado como yo Juan, hermano de ustedes, anciano, o sea, que me conocen. O sea, yo decía, una de dos. O Juan tiene un problema de identidad y necesita reafirmar que es él, o está tan sorprendido de lo que le pasó que no se las cree que fue él. ¿Sí me hago entender? O sea, es algo así como que usted va y pasa algo en su vida y usted dice, pero eso me pasó a mí. O sea, eso no le ha pasado a nadie más, me pasó a mí, yo quiero contarle. ¿Sí me hago entender? Es lo que yo veo en el texto las 3 veces que Juan ha dicho, yo Juan. Porque mire que no lo menciona en otros lugares. Pero la idea es, yo Juan, vuestro hermano. O sea, ahí él no dice, yo Juan, el apóstol, el amado, el discípulo que Jesús amó. No. ¿Cómo se pone él a la par de a quienes les escribe esta carta? ¿Cómo qué? Como hermano. O sea, ¿ese man eran qué? Somos familia. ¿Somos familia con Juan?
de ese cuchito radical, yo creo que sí somos familia. Somos familia con Juan, pero mire lo que el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice, ¿cómo hacer para ser familia? Y esa es la primera idea que trae este texto, esta línea, y es vuestro hermano. O sea, para que seamos hermanos, lo primero que tiene que pasar es lo que dice Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. O sea, la única posibilidad de que usted y yo seamos hermanos, o de que usted y el que tiene al lado sean hermanos, ¿cuál es? A menos que sí sean hermanos y vengan juntos a la iglesia, nada, pues ahí sí son hermanos. En el caso de mis amigos, el bajista y el pianista, esos sí son hermanos por todo lado. Pero la única posibilidad, a menos de esa, que usted sea hermano con alguno de los que está en la iglesia, y no solo en esta, sino en cualquier iglesia, ¿es cuál? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad, la capacidad, el potencial ¿de qué? ¿De ser qué? ¿De ser llamados? Hechos, hijos de Dios. O sea, usted es hijo de Dios y eso tiene que cambiar su identidad. Y entonces usted tiene que entender que somos hermanos. Estas semanas que pasó, hemos tenido un desfile de gente aquí en nuestra casa y hemos convivido con los hermanos y estuvimos en una reagrupación de algunos líderes de la iglesia terminando el proceso de Crece y yo veía cómo definitivamente el vivir entre hermanos nos deja experimentar y ver el libro de Proverbios 23, 27, si no estoy mal, donde dice, el hierro se afila con el hierro. ¿Y usted ha visto cuando afilan el hierro qué hace? Salen chispitas, así pasa con los cristianos. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Por eso es que no hay llaneros solitarios cristianos, por eso no hay, no, yo tengo mi relación con Dios y bien. No, eso quiere decir que usted no conoce al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia quiere que sus hijos se reúnan y crezcan juntos. Si eso no pasa, no hay iglesia. Duro pero cierto. Y Él es el que nos hace ser hijos de Dios. Y yo les pregunto, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos o los que tienen hermanos, ¿alguna vez ha peleado con sus hermanos o ha visto a dos hermanos pelear? Todo el tiempo, ¿sí o no? Pero cuando los separan, ¿se extrañan? Todo el tiempo. Yo me acuerdo de mis hijos mayores chiquitos, cuando estaban chiquitos, peleaban por todo, chillaban por todo, el uno molestaba al otro, el otro se desquitaba, terminaba uno sin saber qué hacer. Pero cuando mandábamos a uno donde la tía, otro donde la abuelita, otro donde mi mamá, entonces quedaban repartidos los tres para hacer algún fin de semana, nosotros llegábamos, no, eso, al otro día el uno lloró porque no veía al otro, le hacía falta al otro, y cuando llegaban esos se amaban, se abrazaban, y es muy interesante porque pasa lo mismo en la iglesia. Nos amamos, pero a veces no nos aguantamos, como que ya estamos muy, ya calmados, necesito desintoxication. Y es porque ese ser hermanos tiene que ver con ser hijos de Dios. No con que nos amemos de una manera políticamente correcta, sino porque nos amamos a pesar de nosotros mismos. ¿Tiene sentido? Bien, ahora miremos lo que sigue diciendo el texto. El texto dice que son hermanos, ¿por qué? En la Reina Valera dice copartícipe. En otras versiones como la PDT, la NBI, la TLA, dice compañeros, dice estando a la par, o sea, es lo que significa eso de compañero. Compañeros que van juntos, meten el hombro los dos. Aquí Juan está diciendo copartícipes, ¿de quién? Vuestro. O sea, está diciendo yo que soy hermano de ustedes y copartícipe de ustedes, ¿en qué? En las bendiciones que Dios le da a sus hijos. En la comida, en las fiestas, en las cosas buenas. ¿En qué está diciendo Juan? ¿Cuál es la señal de que son hijos, de que son hermanos? ¿Que son copartícipes de qué? Ayúdenme a leerlo. Vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y a mí me encantaría que alguien me dijera cómo desarrolla paciencia si no es con alguien que le saque la piedra. Para los que ven de otros países, con alguien que le moleste a tal punto que usted se desespere. ¿Cómo más desarrollamos paciencia? Y es que la iglesia es un centro de entrenamiento. ¿Para qué? Para las tribulaciones, para el reino y para la paciencia de Jesucristo. Esto me encanta, porque yo sé, esa prédica no es políticamente correcta. Sería más chévere decir, oh, la unidad y todos nos amamos y nos abrazamos. Y, oh, cómo te extraño, hermano. Cómo te extraño, mi amor. Pero no, realmente lo que pasa es que a veces queremos ser llaneros solitarios cristianos. Esa es la realidad, no sé si me pasa solo a mí.
Como, ay, no me frieguen, déjenme solo que estoy ocupado, o que estoy inquieto por esto, o que necesito hacer esto otro. Quisiéramos eso, porque es más cómodo para nosotros aislarnos que involucrarnos con nuestros hermanos. Y eso es todo lo opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Porque acá no dice, y yo, co-inspector o co-veedor de sus tribulaciones, de su reino y de su paciencia. No, ¿qué dice? Copartícipe, compañero, parcero, diría yo, de sus tribulaciones, de su reino y de su paciencia. Y eso nos pone un estándar. En la PDT lo dice de esta manera: estamos unidos en Jesús. Yo les pregunto, ¿estamos unidos en Jesús? Sí. Excelente, ¿sí o no? ¿Y compartimos su sufrimiento? ¿Qué pasó con los sí? Es lo que dice la PDT, me gusta más por eso. Estamos unidos en Jesús, todos queremos. ¿Y compartimos su sufrimiento? Ay, no, ¿y por qué si Él ya sufrió? ¿Y su reino? Sí, ¿sí o no? Su reino sí, todos queremos el reino. El reino sí. ¿Y su fortaleza? Y todos decimos sí. Pero recordemos que aquí en la PDT traducen fortaleza como paciencia, porque es la misma palabra que viene de la raíz de perseverar, de permanecer, de resistir, de persistir, a pesar incluso de mí mismo. O sea que esa fortaleza de Jesucristo o en Jesucristo tiene que ver más con permanecer que con estar feliz. Pero ¿cómo nos gustaría que este texto fuera diferente, sí o no? Pero qué vaina, a mí me pusieron fue a predicar la Biblia. Y ahí lo que dice es que para que seamos hijos, para que seamos hermanos, una evidencia clara es que compartimos juntos el sufrimiento, el reino y la fortaleza en la paciencia o en la perseverancia. Por eso es que es tan importante la mentoría. Yo tengo por ahí unas amigas y unos amigos que estoy discipulando yo directamente para que ellos aprendan a discipular a otros. Y entonces tenemos ovejandras. Sí, entonces ovejandras que se nos van perdiendo por ahí por el camino. Y entonces me da risa porque yo a veces les digo, toca llamar a esa ovejandra, tiene que decirle esto y esto, y me cuentan. Y pues yo de alguna manera estoy discipulando a esa tercera ovejandra, pero el punto es que yo tengo que enseñarle a otro a hacer eso, porque si no yo estaría haciendo mal mi tarea. ¿Se acuerdan cuando leímos Efesios? Que dice que los 5 ministerios esos dados por Dios para la edificación de la iglesia, para que la iglesia desarrolle la obra del ministerio, no el pastor. O sea, yo lo que tengo que hacer es impulsarlos y motivarlos para que ustedes lo hagan. Y entonces el punto es que para que eso pase tenemos que compartir ¿qué? El sufrimiento con el otro, el reino con el otro y su paciencia, o sea, esas situaciones tensas que desarrollan nuestra paciencia. Miren lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Ahí el apóstol Pablo nos va a ampliar un poquito más estas ideas. Y dice esto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? O sea, ayúdenme a leer ahí. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de que yo soy hijo de Dios? El Espíritu mismo. ¿Cuál espíritu? ¿El espíritu chocarrero? No, estamos hablando del Espíritu de Santo, ¿sí o no? Estamos hablando del Espíritu de Dios. ¿Da testimonio en dónde? En la congregación. Es en mí. O sea, si usted ha dudado que es hijo de Dios o no sabe si lo es, pues déjeme decirle que hay que comenzar a replantear su conexión con Dios. Porque es el Espíritu Santo el que le da a usted testimonio, no el pastor, no la iglesia. Y mire lo que continúa y dice, y si hijos, y esta me encanta, ¿también qué? Me encanta, herederos. ¿Qué se imagina uno cuando es heredero? Imagínese que a usted le llega una carta, querido, ¿cómo se llame? Póngale su nombre. Acaba de morir un tío que usted no conocía que era multimillonario y le ha heredado, y usted hasta ahí ya se desmayó de la emoción. ¡Ay! Tenía un tío, ya no le importa el tío, no le importa de dónde sacó la plata, no. Cuando usted lee la palabra heredero y tío multimillonario, ya. ¿Sí o no? Pero aquí estamos viendo de qué somos herederos, vamos a entenderlo. Y también herederos, punto y coma, o sea, cambia de idea. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, ¿qué? Ayúdenme a leerlo, está en negrilla. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, ¿todos somos herederos? Pues los que son hijos, sí. Y como es una evidencia que vimos en Apocalipsis, los que son hijos compartimos ¿qué? El sufrimiento, compartimos las dificultades, compartimos el reino, o sea, lo que Dios también nos ha dado, y compartimos la paciencia. O sea, quiere decir que si somos hijos y somos herederos, también vamos a sufrir juntos.
Y yo les aseguro que, de hecho, en Santiago, en Pedro, dice, en esos dos libros dice, disfrútense cuando la estén pasando mal, porque sus hermanos también, consuélense unos a otros, ámense unos a otros, bendíganse unos a otros. O sea, ¿de qué está hablando ese sufrimiento? ¿Qué hace en nosotros? ¿Qué debería hacer como iglesia ese sufrimiento en mí? Unirnos para orar unos por otros. Recordemos el contexto. Juan está escribiendo ¿en dónde? En Patmos. ¿Por qué? Porque fue exiliado. ¿Por qué? Por predicar. Pero no solo eso, sino que recordemos de Domiciano y toda la persecución que había en la iglesia, que era persecución real. No es como ahora que solo nos echan la policía y ya. No. Esa vez los mataban, los echaban al foso de los leones, los echaban se me olvidó, el Coliseo Romano. O sea, realmente había sufrimiento. Lo de nosotros ahorita es un paseo. Pero me encanta esto, y es que la idea clara de que si somos hijos, vamos a tener el reino. Acá dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ser glorificados con Dios. Eso es espectacular. O sea, es un galardón hermoso. Pero nunca la Biblia nos presenta eso sin contarnos que aquí, en este mundo donde no aman a Cristo, donde no aman las cosas de Dios, nos van a aborrecer. Y vamos a sufrir. Decirles otra cosa sería una mentira. Y yo sé que hoy la gente solo quiere escuchar que va a ser bueno, que va a ser bonito, que les van a dar, que mejor dicho, que traiga 10,000 y le dé a 100,000. No, no va a pasar. Si yo quiero desatar una palabra profética de prosperidad para su vida, se la voy a decir en este momento. ¿Sabe cuál es esa palabra? Trabaje. Trabaje, porque esa es la única manera de sacar prosperidad en su vida. Mágicamente no va a pasar y lo dice la Biblia. Pero el problema es que a veces estamos esperando que el reino de Dios sea que todo se me parezca fácil y rápido para llegar. Pero no es cierto. Y tengamos en cuenta que sí, somos coherederos con Cristo de su gloria, pero también ¿de qué? Del rechazo que el mundo va a tener hacia nosotros. Yo no estoy esperando tener mis likes en Facebook o en Instagram o en YouTube, en donde sea, por los videos que hago. Porque no me los van a dar, porque resulta que el mundo ve eso y ¡ay! Homofóbico, terrible, quisque cristiano. Pero miremos cómo sigue el texto. Dice, estaba en la isla llamada Patmos. Y me encanta esa. ¿Por qué? Ayúdame a leer eso. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y esto me encanta. Porque esa causa la puse en rojo. O sea, quiero que entendamos varias cosas. Y esto de verdad que lo he escuchado. O sea, no estoy echando carreta. Gente piensa que él estaba predicando en Patmos. O sea, como que estaba en una isla de vacaciones predicando. Sí, porque suena, si usted solo lee eso, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, vea al apóstol Juan, lo invitaron, le mandaron jet privado y lo mandaron a predicar a Patmos. Y llegó allá, llegó el apóstol Juan y se bajó a Patmos y lo aplaudieron y lo entraron a la iglesia y predicó. No, eso no pasó. Contexto, Juan estaba en Patmos. Patmos es una isla chiquitica en el mar Egeo que es rocosa, donde hay mucho mármol. Y la volvieron una cárcel al estilo La Gorgona aquí en Colombia o Alcatraz en Estados Unidos, donde mandaron Al Capone, que era una cárcel que estaba en medio del mar para que no se pudieran escapar, una cárcel rocosa. Pero en esa época no era como las cárceles que conocemos ahora, que cada uno tenía su apartaestudio, su cuartico, no sé qué, iban a hacer ejercicio y se hacían tatuajes, así como en la película de los Minions. No, esa cárcel era una cárcel donde allá en Patmos ponían a todos a trabajar a sacar mármol, porque en la isla hay mucho mármol. Y habían minas de mármol, donde sacaban mármol y lo vendían. Y los presos que se hallaban allá se morían muchas veces en las canteras trabajando. Y los ponían a trabajar y les daban la comidita y el agua, pero tenían que trabajar. Esa era Patmos. Y el apóstol Juan, más o menos, se cree que fue en el año 40 del reinado de Domiciano que lo mandaron. O sea, Juan más o menos tenía entre 90, 80 y pico y 90 años. Y Cuchito y todo lo mandaron a picar piedra a Patmos. ¿Qué estaba haciendo Juan en Patmos? ¿Sufriendo? ¿Sí me aguanté? Eso es lo que tendríamos que entender en el contexto. Juan estaba en Patmos picando piedra, picando mármol, porque estaba preso. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, porque si tenemos una aberración como el depravado de ese enfermo de la iglesia por allá, no me acuerdo cómo se llama, de Pasto, que violaba y abusaba psicológica y sexualmente de las mujeres, niñas desde jovencitas de la congregación que supuestamente, digo supuestamente porque eso no es un pastor, pastoreaba a este personaje. Y aparte de que lo cogen preso, le sacan video, lo denuncian, se va a vivir a Venezuela para esconderse. Y lo cínico y lo descarado, búsquenlo en internet y no me creen esa historia, es real, pasó hace unos años, poquitos. El tipo
500 personas todavía en esa iglesia, a pesar de que ya todo esto era noticia nacional e internacional. Y el tipo por Sky haciendo las enseñanzas diciendo, es que me están persiguiendo por causa de la palabra. O sea, no. O sea, de verdad, lo triste, eso suena a película de miedo, pero es real. Pasó en nuestro país hace 5 años, menos de 5 años. Porque hay personas que creen que las consecuencias de su pecado es por la causa de Cristo. ¿Sí me hago entender? Y lo pintan de esa manera, y no es cierto. Me explico. Si usted administra mal sus finanzas y se está quebrando y no ofrenda y se compromete a Dios a hacer cosas y no hace, y de pronto le comienza a ir mal y de pronto, no sé, pone una fábrica de hielo y se le quema la fábrica, pero ¿por qué Dios si yo solo te sirvo? O sea, parce, si usted no administra bien, si usted no hace lo que no es causa de Cristo, no, es causa de su mala administración. Si usted administra mal su tiempo, su familia, sus recursos, su talento, si usted toma malas decisiones y le llegan las consecuencias, usted no puede decir que eso es, me persiguen por la causa de Jesús. ¿Sí me hago entender? Porque es que esa es la otra tendencia en la que caemos los cristianos evangelocos de hoy en día. Y es que tendemos a pensar que cuando nos pasa algo bueno es porque nos lo merecemos, porque fuimos buenos al buscar a Dios. No lo decimos así, pero así pareciera como que lo comunicamos. Y que cuando nos pasa algo malo es como que Dios está bravo conmigo. Pero no, no es cierto. La mayoría de las, quiero decirles algo, primero, Dios nos ama. O sea, Dios está bravo con todo el que no lo recibe a Él como Padre, con todo el que lo desobedece. Pero Dios nos ama tanto que es tan buen papá que jamás nos va a quitar las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque eso forma nuestro carácter. Pero en el caso de Juan, un viejito de 80 y pico de años que toda su vida lo que hizo fue predicar la palabra, ¿será que él podría decir que era injusto que estuviera en la cárcel? Yo creo que sí podría decirlo, pero no lo dice. Y él lo ve como que, como wow, por servirle a Cristo es que me están haciendo esto, a las que sea. ¿Se acuerdan de la serie Radical? Un viejito en patineta, para mí ese es Juan. Un viejito para las que sea, ¿cómo fue? Porque tiene claro que su causa es más grande que él mismo. Y aquí me surge una pregunta clarísima y es ¿cuál es su causa? ¿Qué lo motiva a usted? ¿Por qué se levanta usted todos los días de la cama? Porque si no tenemos una causa en la que estemos dispuestos a morir por ella, no deberíamos vivir la vida que estamos viviendo. Esto suena a puro coaching, pero es que es bíblico. Si yo no tengo una causa tan poderosa para vivir que estoy dispuesto a morir por ella, como Juan, como Pablo, como Pedro, estoy siguiendo al Dios equivocado. O sea, no conozco al Dios verdadero. Porque si mi causa y yo me hago matar por conseguir plata, por tener un estatus, por tener un nombre, y no por Cristo, entonces mi enfoque está errado. Mira lo que dice Mateo 5:10, otra vez el amo del universo hablando, el jefe, el más, el patrón, Jesús dice, ayúdenme a leerlo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que, ¿se acuerdan que en Romanos vimos que Pablo dice que si es que padecemos, también heredaremos? Entonces están conectadas las dos cosas. Este texto Jesús nos lo aclara muy bien, dice, persecución por causa de la justicia, ¿de ellos qué? Es el reino. ¿Se acuerdan que las tres cosas que compartimos los que somos familia es el sufrimiento o las tribulaciones, el reino y la paciencia? Y tiene todo el sentido porque Jesús lo está explicando acá. El sufrimiento, obvio, porque acá dice por causa de la justicia, porque en un mundo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, es lógico que voy a sufrir. Porque en un estilo de vida que lleva la mayoría de las personas, donde la mayoría piensa que está mal hacer lo correcto, pues es lógico que al hacer lo correcto me van a rechazar. Y ese sufrimiento o ese padecimiento, ¿qué va a desencadenar? Según lo que dice Mateo 5:10, que el reino de los cielos, dice, porque de ellos es. O sea, yo podría decir que al hacer eso, podría decir con toda firmeza, basándome en la palabra de Jesús, que el reino de los cielos es mío. ¿Sí ven lo que estamos heredando? Eso es poderoso. Lo que pasa es que como eso no significa que vamos a tener carros, casa y beca en esta tierra, a veces no nos gusta tanto.
Aquí me surgen para cerrar este primer punto 3 preguntas que quiero que usted se conteste ahí donde está. La primera es, ¿soy hijo? Porque todo parte de ahí. Dice Juan, yo, Juan, hermano de ustedes y coheredero. O sea, la primera pregunta es, ¿de verdad soy hijo? Y ahorita más adelante vamos a ver qué significa eso de ser hijo. La segunda pregunta es, ¿comparto el sufrimiento con mis hermanos o no? Porque a veces no queremos compartir el sufrimiento, queremos compartir las fiestas de cumpleaños, cualquier cosa, pero el sufrimiento, ay no, qué mamera. Y me pasa a mí, o sea, no le estoy diciendo por los demás, yo, y soy pastor, y a veces la pienso, ay, es que yo llamo a este y me va a poner ahí, Dios mío, ayúdame, y me toca orar primero por mí, porque no es fácil, pero créanme que cuando comenzamos a hacerlo, le ayudamos a otro a llevar su carga, y de eso se trata la iglesia. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es mi causa? Porque ya sabemos cuál es la de Juan, la palabra de Dios y ser testimonio. La palabra testimonio o ser testigo viene de la palabra de donde viene mártir, que es martiur, creo que es la palabra en griego. O sea, es lo que está diciendo, y ser mártir de Cristo. Y resulta que cuando Jesús dice que me serán testigos, usa la misma palabra, o sea, está diciendo, y ustedes van a ser mis mártires. Entonces, ¿realmente queremos ser mártires de Jesús y morir por Él? ¿O vamos a ser cristianos hasta donde nos sintamos cómodos? Hasta donde nos guste, hasta donde me parezca, porque ya ahí no lo negocio, porque ya ahí eso es mío, muy mío, y entonces ahí Dios no tiene que meterse. Claro, el primer punto, 3 preguntas claves que solo usted y el Espíritu Santo espero le conteste. Pero la Biblia nos lleva a eso. Un profesor de la universidad, cuando estudiaba Ingeniería de Sistemas, me dijo una vez algo, y es que él conocía a los estudiantes no por las respuestas que daban, sino por las preguntas que hacían. Y yo creo que la Biblia nos da, cuando uno va a buscar respuestas en la Biblia, las encuentra, pero también encuentra otras preguntas que lo llevan a uno a cuestionarse su propia vida. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que ¿cuál es? En espíritu, y no en espíritu chocarreros, como la bruja del 71. Porque el problema es que a veces en las iglesias pareciera que es un capítulo del Chavo. ¿Se han visto el Chavo? ¿Se acuerdan cuando el Chavo uno se electrocutaba y cogía al otro y todos se electrocutaban? Eso, así parecen muchas iglesias. O cuando hacían bobadas como echarse agua o caerse al piso o gritar, eso parecen muchas iglesias. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra qué es eso de en el espíritu. Porque el punto es que cuando yo justifico cualquier cosa que se me ocurre con que estoy en el espíritu, sacando eso de la Biblia, pues yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Sí me hago entender? O sea, yo he visto personas que dicen, no, en el espíritu el Señor me mandó a transformar esta ciudad. Y voy a recoger plata para alquilar un helicóptero, comprar 2 galones de aceite y pagar 10 millones de pesos por ir en un helicóptero y dar 7 vueltas en la ciudad y repartir y echar aceite porque eso es en el espíritu. O sea, yo no sé ese man que se fumó, pero yo estoy seguro que con esos 10 millones Dios quisiera más que ayudar a los niños que tienen hambre de la misma ciudad, que fuera a botar un poco de aceite. Porque Dios no necesita ese aceite, ni necesita un tipo orando en un helicóptero para hacer algo. Eso lo necesita Él para hacer show. Lo terrible no es que haga eso, lo terrible es que recoge la plata y le sobra. Porque hay gente que cree que eso es en el Espíritu. Y mira lo que dice Juan en Apocalipsis. Dice, versículo 10, acompáñame a leer el versículo 10, dice, yo estaba ¿en dónde? En el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. 3 ideas poderosas y yo espero que en los minutos que me queden alcancemos a terminar por lo menos 2 y la otra quedará para dentro de 8 días. Pero la primera idea que quiero que desarrollemos es esta. En el día del Señor. ¿Qué es eso del día del Señor? Hay que dejarlo claro, sí. ¿Por qué? Porque si no entendemos el día del Señor, un capítulo más adelante no vamos a entender por qué se descontrola todo en Apocalipsis. Porque lo que Juan está haciendo es preparándonos para entender el día del Señor. Y él está diciendo, yo estaba en el día del Señor. Entonces lo lógico es que como la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia, pues tenemos que ir a la Biblia. Y lo que encontré es esto, para hacer un resumen ejecutivo, a ver si podemos avanzar un poquito. Dice, el término día del Señor se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento. Ahí están todas las citas. Isaías 2:12, Isaías 13:6, Isaías 13, 6 al 9, Ezequiel 13, Ezequiel 30, Joel 1, Joel 2, Joel 3, Amós 5, Abdías 15, Sofonías 1, Zacarías 14, Malaquías 4,
todas esas veces se menciona ese concepto, el día del Señor. Y en todas las ocasiones, crea las que yo las leí una por una, por eso la puse ahí para que usted las lea, porque no alcanzamos a leerlas todas por temas de tiempo, pero si no me crea, por favor, léalas usted en su casa. Todas las veces están hablando del día de la ira del Señor, del día que el Señor viene y dice, sí Señor, aquí estoy yo y soy el más. Y el que no se arrodilla para mí a adorarme por las buenas, lo va a hacer por las malas, pero yo soy el jefe. Si usted lee todos esos pasajes, la conclusión es, si hay alguien a quien tenerle miedo en el universo, es a uno solo y se llama Jesús. Porque todas esas citas lo que mencionan es el día del Señor, que no es cualquier día. Pero bueno, dirían, pero eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, miremos en el Nuevo Testamento. 4 veces se menciona este texto, más esta serían 5. Bueno, perdón, 4 con esta, o sea, 3 adicional a esta. La primera es en Hechos 2:20. ¿Y de qué están hablando? De lo mismo. De cuando venga el Señor, el día de la ira del Señor. La segunda es en 2 Tesalonicenses 2:2. ¿De qué están hablando? De lo mismo. Pablo está diciendo, y el día del Señor sonarán trompetas y pum, pim, pam, y todos van a llevar del bulto. Segunda de Pedro 3:10. ¿De qué está hablando? De lo mismo. Del día de la ira del Señor. O sea, el concepto, el día del Señor, es el concepto del día en que Dios Todopoderoso se va a mostrar con su poder y gran gloria. Esa es la idea. Pero, ¿qué pasa? Y aquí, o sea, eso es lo que sí dice la Biblia acerca del día del Señor. Pero recordemos, la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia, pero a la luz del contexto de lo que estamos leyendo. Entonces pregunto, ¿ese día que Juan está en el Espíritu, era el día del Señor? Porque aquí pasa lo siguiente, ahí va, no se me pierdan acá porque esta idea es muy importante para entender el resto de Apocalipsis. Juan le está escribiendo a cristianos judíos, o sea, personas que fueron judías, que conocían todos esos textos del Antiguo Testamento, es más, que en su mayoría ya habían leído Tesalonicenses y Pedro, porque para esa época ya estas cartas estaban circulando en las iglesias. Estamos hablando del año 90 y pico después de Cristo. O sea, cuando Juan menciona el día del Señor, y aquí va 2 errores de interpretación bíblica, yo lo quiero ver como negligencia de estudiar un poquito más. El primero es que era el domingo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que era el domingo. Pero muchas personas, más de las que quisiéramos admitir, dicen es que el día del Señor es el domingo. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Porque el Señor resucitó un domingo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Porque a mí me gustaría que me lo mostraran en la Biblia. Es que no ve que lo enterraron el viernes santo, el sábado y el domingo resucitó. Qué ignorancia, o sea, no, venga, le explico. El Viernes Santo no existe, es una idea que se inventó la Iglesia Católica para traer una fiesta pagana y que ustedes pudieran celebrar. Eso no existe, eso no está en la Biblia. O sea, o creemos la Biblia o no la creemos. Yo decidí creerla, entonces lo que no está ahí no lo creo. Y lo que está ahí lo cuestioné por mucho tiempo hasta que entendí. Pero lo cierto es que ese día, Viernes Santo, no fue. Es más, eso es otro estudio que no alcanzó a hacer hoy. Cuando hable de la Pascua les voy a enseñar eso, pero para que entendamos, los judíos tenían el Shabbat alto, que era el Shabbat más importante, que era el día de la liberación. Eso está de cuenta en Colombia el 20 de julio. Y el día que es festivo el 20 de julio es el día que caiga, ¿sí o no? Si cae martes, si cae miércoles, si cae jueves, no importa, ese día es festivo. ¿Por qué? Por lo que representa. Bueno, el 14 de Nisan, que es la fiesta, el 1 de Nisan, perdón, que es la fiesta de la Pascua más importante de los judíos, es el Shabbat alto, o el Shabbat importante, así lo llaman ellos. Pero todos los sábados es Shabbat para los judíos. Los judíos no cuentan los días como nosotros, lunes, martes, no, ellos cuentan Shabbat. Y el siguiente día se llama 6 días para Shabbat, y el siguiente día 5 días para Shabbat, y el siguiente día 4 días para Shabbat, y el siguiente día, así cuentan los días los judíos. Porque el día importante para ellos es ¿cuándo? El sábado. Pero entonces usted dirá, o sea que por eso nos reunimos los sábados. No, no es nada religioso, es por el clima. Y para romper los moldes acá en Iglesia Camino. Pero los judíos guardan el sábado, porque Dios mandó guardar el sábado. Pero este texto tampoco está hablando del sábado. ¿Sí me hago entender? Porque está hablando del día del Señor. Y el día del Señor es una cosa y el Shabbat es otra, a la luz de la Biblia. Y este texto de Apocalipsis no está hablando de un día entre semana. ¿Sí me hago entender? Porque si estuviera hablando del día del Señor como el sábado, que es una mala interpretación que hacen personas, dicen, no, ese era el sábado porque era el día del Señor, Juan estaba adorando y Dios le reveló. No, no, no. El que diga eso está estirando un texto bíblico fuera de lo correcto. Porque no dice ahí que fue ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, no. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu.
¿Y qué es lo que él va a ir a ver? El día del Señor. ¿Sí me hago entender? Pero entonces de ahí salen los otros, o sea, están los que creen que era el sábado. No, ya vimos que no, porque hay más de 70 referencias del Shabbat en la Biblia. Y claramente ese día no era. También el día del Señor, sí, cuando lo menciona así, hace referencia del día de la ira del Señor. Pero otros dicen, no, es que era el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, porque Pablo enseñaba en Hechos, dice que Pablo enseñaba el primer día de la semana. Bueno, vamos al contexto. El día de la semana para los judíos es importante, es el sábado. ¿Cómo cuentan las horas los judíos o los días? No como nosotros a partir de la medianoche. Para ellos, de acuerdo a Génesis, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana 2 días. Para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. ¿Y cuándo termina? Al otro día a las 6 de la tarde. Así se cuentan los días los judíos. Por eso el Shabbat comienza el viernes en la tarde para nosotros, pero esas son las primeras horas del Shabbat. ¿Cuándo termina? El sábado en la tarde para nosotros, pero esas son las últimas horas del Shabbat. ¿Han visto en la Biblia que dice la primera hora, la tercera hora, la cuarta hora, la novena hora del día o de la noche o de la oscuridad? Está hablando de en la noche, los partían así. Esto es porque es importante, porque tenemos que quitar esas mentiras de la mesa. O sea, ni era el Shabbat, porque aparte el concepto del Shabbat judío ya se utilizaba en la Biblia, o sea, ya lo estaban mencionando. El término que era el día de reposo o ese Shabbat se usaba dentro de la comunidad judía de ese tiempo común y corriente. Jesús, Juan y Pablo mencionan el Shabbat. ¿Sí me hago entender? O sea que el mismo Juan, si fuera un sábado, hubiera dicho el sábado, el día de reposo estaba, pero no lo dice así. Decir que es el sábado es un error. Tercera postura, no, eso es el domingo, porque dice que Pablo enseñaba el primer día de la semana, y ese es el día del Señor. No, esos dos textos no se conectan jamás. Y de hecho, si entendemos lo que Pablo está contando en Hechos, porque eso sale en Hechos, Pablo dice que él estaba predicando en la sinagoga el día de reposo, que iba a las sinagogas a enseñar el día de reposo. O sea, ¿cuándo para nosotros? El sábado en el día. Para los judíos, ¿cuándo comienza el primer día de la semana entonces? El sábado a partir de las 6 de la tarde. O sea, lo que pasaba era que Pablo estaba predicando en la sinagoga, llegaban las 6 de la tarde y la gente se seguía quedando a escucharlo. ¿Cuándo? El primer día de la semana, o sea, el sábado en la noche. Por eso es que vemos esa misma historia que dice eso en Hechos, que un pelado se le duerme como a las 11 de la noche, se cae, se muere, Pablo baja, ora por él y se revive. Por eso se durmió el man. No fue que Pablo estaba desde el culto de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, no. Era que llevaban todo el día en el Shabbat judío, porque Pablo era judío y guardaba el día de reposo, y seguía el sábado en la noche enseñando. Eso es lo que vemos en Hechos. Decir otra cosa es extralimitar la Biblia. Por eso es que no hay un día, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni martes, ni miércoles. Juan en Apocalipsis no está hablando de que y el domingo estaba haciendo tal cosa, porque ahí vienen las conjeturas. Entonces los que quieren creer que ahí dice domingo, de hecho hay versiones de la Biblia que tradujeron como el domingo, pero no hay un sustento real para ello. Dicen, como Juan dice que el día del Señor se cree es una expresión común, ya saben qué día era. Pero no, lo más bíblico, lo más lógico es, como todos eran en su mayoría judíos o conocían el contexto judío, cuando Juan dice el día del Señor, entienden que era ese día de las 19 veces mencionadas del Antiguo Testamento, de las 4 veces que ya habían mencionado Pedro, Juan y Pablo, del día de la ira del Señor. Y cuando uno sigue leyendo, tiene todo el sentido porque Juan está diciendo, en el Espíritu fui llevado al día del Señor. ¿Claro esa frase? Porque si no entendemos eso, después nos va a parecer una película de suspenso y no una visión que tuvo Juan. Mire cómo Pablo nos resume esto de que si es domingo, que tenemos que reunirnos, que si es el sábado, y me encanta por eso Apocalipsis, porque Apocalipsis tumba todas las bobadas de los religiosos, porque me encanta cuando la gente, yo digo, ¿y cuándo hacen la reunión en la iglesia? Yo digo, el sábado por la noche. ¡Ah! Pero ustedes creen en la Trinidad. Pero ustedes, sí, o sea, yo no lo hago por ninguna cosa religiosa, es que a esa hora es más fácil, está más oscuro, no pasa nada, no hay sol, la gente, sí, o sea, no hay problema. Pero la gente de una vez automáticamente lo asocia con un concepto religioso. Pero mire lo que dice Pablo acerca de este tema, Colosenses 2, del 16 y 17. Dice, por lo tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo.
O sea, lo que estoy queriendo dar a entender acá es que Juan no está diciendo allí ni que era domingo, ni que era sábado. Juan está haciendo una referencia textual de algo que estaba muy bien anunciado desde el Antiguo Testamento, que era el día de la ira del Señor. Y de eso es de lo que va a comenzar a hablar Juan. Por eso, si no entendemos esto, después pareciera como que, y es el problema, que de esa pequeña frase sacan una cantidad de cosas con las que incluso llegan a dividir la iglesia. Ahora, entendamos esto, y esto sí es importante, y aquí es lo que quiero que ustedes entendamos. Era la isla de Patmos, no las Islas Canarias. Pero con todo y eso, Juan, ¿qué hacía? Apartó un día para Dios. Eso es lo importante. Juan estaba trabajando en una cantera picando mármol, es lo más seguro. Juan no estaba de turista, Juan no estaba paseando. Estaba picando mármol, y con todo y el chicharrón, con todo y la persecución, con todos los problemas que vemos en el apóstol Juan, una actitud de decir, estaba ese día adorando a Dios. Ahora, miremos lo que nos dice la siguiente idea, que es, ¿yo estaba en dónde? En el Espíritu. ¿El cuándo? Cuando Dios lo llevó al día del Señor. Pero miremos lo que dice, y esto es claro, cuando hablamos de en el Espíritu, ¿a qué le suena? ¿Qué han escuchado ustedes cuando alguien dice en el Espíritu? Yo normalmente he escuchado a personas decir cosas como, el Señor me muestra en el Espíritu que tal cosa. O a veces en el Espíritu pensamos que hay un desorden en la iglesia y la gente se cae, voltea los ojos, echa babasa, dice usa la bazuca, salta a la baranda, mi casita, su casita, o lo que sea que se les ocurra. Y dicen, no, es que es en el Espíritu y yo no puedo controlar a eso. ¿Se han escuchado eso? Son lenguas que me salen y yo no puedo controlarlas. Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo he escuchado personas que, ay, no, en el Espíritu comenzó a danzar y se caen y botan las sillas y se arma un desorden en la iglesia. Yo lo he visto. Yo he visto iglesias donde la gente comienza todos a gritar, y que Chucky, que usa la bazuca y que salta a la baranda y mi casita y saca la manga larga y uno ni entiende qué están diciendo. Pero es un desorden que en mi experiencia, cuando llegué a una iglesia cristiana con estas prácticas, solamente me causaba desconfianza. Me parecía que eso estaba mal, pero pues ellos eran los que sabían, ¿no? Pero el punto es, ¿qué es lo que sí dice la Biblia? ¿Sí o no? Porque ahí la razón ni la tengo yo, ni la tienen otros. ¿Quién la tiene? Entonces, ¿qué significa en el Espíritu? Pues la Biblia nos lo va a decir, ¿sí o no? Y si alguien habló de esto es el apóstol Pablo. Y Pablo en Primera de Corintios, y otra vez me encantaría podérselos leer, pero no, cuando estudiemos Corintios llegaremos allá. Solo se los voy a resumir rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo. Primera de Corintios 12 habla de los dones espirituales. Pablo está hablando de que toda la iglesia tiene dones para servirle a otros, siempre. Pero aparte Pablo en Corintios, el contexto general de la carta es que en esa iglesia había un desorden y un descontrol, porque querían dárselas de muy santos y de muy ungidísimos a hacer cosas espirituales en desorden. En el Corintios 13, Pablo dice que nada de eso sirve si no hay amor, que lo más importante es el amor. Eso es Corintios 13, porque el amor es lo que va a reflejar a Cristo. Jesús dijo, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros, punto. No dice en que hablan en lenguas, en que voltean los ojos, en que bailan, en que no dice eso. ¿En qué? En que se aman. Por eso Pablo en Corintios 13 lo afirma y dice, de nada le sirve a usted cualquier don, cualquier cosa que usted haga, si no tiene amor. Y el amor, ¿cómo se experimenta? Eso está conectado con esa paciencia, porque yo no le voy a tener paciencia al que no amo. Chan, chan, chan. Si a mí este hermano de la iglesia me saca la piedra así, como una Ducati, en 3 segundos de 0 a 100, el problema no es del hermano de la iglesia. ¿Dónde está el problema? Porque quiere decir que no le tengo paciencia, por lo tanto, no lo amo. ¿Sí o no? Pues usted ha visto una mamá con un bebé por ahí de 15 días de nacido que llora a las 3 de la mañana, que se pare brava y le pegue. Este chino no me deja dormir, papá, ¿qué le pasa? ¿Usted lo ha visto? Yo la verdad nunca lo he visto, porque normalmente esa mamá ama a ese hijo y se levanta y con toda la paciencia lo alimenta. Eso es paciencia con amor. Pero cuando tenemos gente inmadura en la iglesia y no le tenemos paciencia, ¿qué estamos hablando? Pues el otro es inmaduro y hace lo que cualquier inmaduro hace, que es ¿qué? Chillar, patalear y embarrarse de popó hasta donde no más. Eso hace un bebé. Estoy usando el ejemplo del bebé. Pero ¿qué haría una persona madura? O sea, la mamá que lo ama.
lo cuida, lo limpia y le tiene paciencia. ¿Por qué? Porque lo ama. Por eso es que ¿en qué conocerán que son mis discípulos? La paciencia está conectada con el amor. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Y esto nos lleva a 1 Corintios 14, que es lo que quiero que lean conmigo. Que es, lo voy a leer yo de chorro, para que nos rinda el tiempo. Póngale atención, saque su Biblia, márquelo. Pero le voy a pedir que preste mucha atención. Lo voy a poner en la NTV, versión Nueva Traducción Viviente. Porque me parece que nos ayuda a que nos agilice la prédica. En la Reina Valera tendríamos que comenzar a explicar algunas palabras. Préstele atención, no me crea, no coma cuento, coma Biblia, vuelva y léalo usted y subraye todas las veces que usted va a encontrar que eso que está diciendo Pablo tiene que ver más con fortalecer a los otros, con amar a los otros, con ayudar a los otros, con que usted se sienta bien. Y ahí Pablo, en 1 Corintios 14, después de todo lo que les cuento, va a hablar de qué, de cómo vivir en el Espíritu. Por eso es que llegué a ese texto. Y Juan dice que estaba ¿en dónde? En el Espíritu. Dice, me encanta cómo comienza, es que ese Pablo me cae bien. Dice así, que el amor sea su meta más alta. Ya de una vez patada en la cara, ¿sí o no? ¡Tin! Que el amor sea su meta más alta. Y lo dice con signos de admiración. O sea, es algo así como, que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo, ¿qué? La capacidad de profetizar. Y ahí es donde comenzamos a tener dicotomías alrededor de este texto. Ah, pero mire que Pablo, que la profecía, entonces ahora yo sí me puedo parar y decir, oh, ahora dice el Señor que vas a tener carro, casa y beca. No, espere, respire profundo, oxigene su mente y piense que el significado de la palabra profetizar es traer la verdad al frente. Eso significa en el original profetizar. ¿Qué es? Traer la verdad al frente. O sea que en ese sentido tiene todo que ver con lo que Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En esta iglesia, a mí alguna vez alguien me preguntó, ¿pero ustedes creen en la profecía? Y yo lo miré con cara de pobrecito, ya sé para dónde van. O sea, yo ya sé que esa conversación va a terminar en que, usa la bazooka, el Señor me dice. No. Yo en esa payasada no creo. Yo creo en la profecía, porque la Biblia habla de la profecía. Y la profecía, de acuerdo a la Biblia, es traer la verdad ¿a dónde? Al frente. Y en esta iglesia practicamos la profecía. ¿Cómo? Cuando yo me paro acá y le predico a usted la Biblia. ¿Qué estoy haciendo? Trayendo esa verdad al frente suyo. ¿Sabe cuándo más practicamos la profecía? Cuando la gente viene a consejería conmigo. Porque ahí, ¿qué es lo que yo le enseño en consejería? La Biblia. Cojo la verdad y se la pongo enfrente. Eso es profecía. ¿Sabe cuándo más profetizamos? Cuando nuestras cantantes y nuestros músicos aquí adoran a Dios. Porque ellos se ponen juiciosos y miran que las canciones sí digan cosas que dice la Biblia. Y a través de esas canciones, ¿qué están haciendo? Trayendo la verdad al frente. Pero Lady en Camino Kids también es profeta. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué está haciendo con el trabajo que hace semana a semana con estos videos? Trayendo la verdad de Dios al frente. Entonces, si entendemos a la luz de lo que significa la palabra profetizar, que no es una persona volteando los ojos y de una manera mística, así como Rafiki, el del Rey León, hablando en palabras raras, como el de Star Wars, el Jedi es el verdecito. O sea, ¿cómo? Bueno, ese man, Yoda, ese. O sea, porque a veces creemos que eso es el profeta, ¿sí me hago entender? Y estamos buscando eso, pero realmente estamos buscando es algo místico que no está en la Biblia. Porque si usted va a lo que dice profetizar es traer la verdad al frente. Y cuando usted ve el Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Traer la verdad de Dios al frente. Llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Punto. Los falsos profetas de Baal eran los que le decían al rey, Dios le va a dar la victoria, Dios lo va a bendecir. Esos eran los falsos profetas. Por eso cuando Pablo dice acá que lo que da el Espíritu es la capacidad de traer la verdad al frente, mire el siguiente versículo, dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entender. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Qué hace la profecía? ¿Qué es lo que hace traer la verdad al frente? Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Iglesia Camino. Fortalecer, animar y consolar. En la Reina Valera dice, exhorta, edifica y consuela. Eso es lo que hacemos, exhortar es fortalecer, decirle firme. Edificar se
me perdí acá. Animar es como si se puede, vamos para adelante que Cristo está con nosotros. Y consolar es decirle, Cristo es mi esperanza. Pero a veces esto lo volvemos místico. Y eso es lo que no es el orden de Dios. Dice, los anima, los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que, que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas. A menos que alguien interprete lo que dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Sí entendemos el sentido de lo que está diciendo Pablo? O sea, Pablo está diciendo, bueno, acá lo voy a concluir mejor, dice, aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablar al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Ay, pero yo no la he pasado acá. Ya voy por acá. Dice, por lo tanto, ¿sí está ahí? Ya me perdí. Bueno, voy a leerles acá. Creo por ahí. Por ahí. Ya. Gracias. Me perdí por acá. Pero si entienden, ya, procuren que las haya acá. Dice, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos, acá, pero si no entiendo, sí, versículo 10, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. ¿Cuál es la idea general de lo que lleva Pablo hasta ahí? Que esos dones espirituales existen, son reales, eso no está en discusión. Lo que Pablo está diciendo es que eso no puede ser un desorden. Lo que Pablo está diciendo es que eso debe ser para fortalecer, para edificar a la iglesia. Y si no lo hace, que no lo hagan. Mira lo que dice el versículo 13. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Me explico. Hablar en lenguas no es usa la bazuca, salta la baranda, mi casita, su casita. Ay, no, es que es un idioma angelical. No, eso no existe. Ay, pero el apóstol Pablo dice en Corintios 13 que si hablara todas las lenguas, incluso las angélicas, sí. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué idioma hablan los ángeles? Porque hasta donde yo veo la Biblia, todas las veces que un ángel se para y habla, ¿sabe qué idioma habla? El idioma con el que está hablando. Nunca es un idioma que nadie interpretó, porque yo veo en toda la Biblia ángeles hablando con Abraham, con Josué, con Isaías, con un poco de gente. ¿Y qué le hablan? ¿En qué idioma le hablan? En el idioma que él entiende. Entonces, ¿de dónde salió el cuento de que usa la bazuca, salta la baranda, es el idioma angelical? No, es que son dialectos de otras culturas que no entendemos. Bueno, ¿y como para qué Dios le da eso a usted si no le fortalece, si no le edifica? Según lo que está diciendo Pablo. Porque es que el tema es que hoy en día estamos en una cultura donde creen que estar en el Espíritu es hacer cosas sin sentido. Pero Pablo está diciendo, por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que dice. O sea, que si usted dice usa la bazuca, salta la baranda y no hay un idioma real que donde esas palabras signifiquen algo, no es algo de lo que está hablando Pablo. ¿O sí? Porque ahí Pablo está diciendo que el hablar en lenguas es hablar un idioma que un extranjero habla y que usted no va a entender. O sea, es algo así como que yo estoy hablando en español o estoy hablando en inglés, pero yo debería entender que eso significa algo. Es lo que está diciendo Pablo, no me lo estoy inventando yo, solo estoy leyendo la Biblia. Dice, debería pedir la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. 14, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. 15, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. A la gente que te oye, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo?
Porque eso debería pasar ¿por dónde? Por mi cabeza, ¿sí o no? Por mi cerebro. O sea, ¿está hablando de que el espiritual es una experiencia como los espíritus chocarreros? ¿O que es algo de entender y fortalecerse y edificarse y consolarse y animarse? ¿Sí se dan cuenta todas las veces que Pablo está diciendo lo mismo? Después dice, pues si hablas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias tú harás gracias muy bien, tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que si no edifica, que si no fortalece, que si no consuela, que si no anima, que si no se entiende, ¿qué? No se haga. ¿Es claro? Yo no creo que haya que pelear con ese texto. Y si seguimos leyendo, porque ya no me da el tiempo, ya tengo que ir terminando. Si seguimos leyendo, lo que Pablo está diciendo es, si están en desorden, si no lo entienden, si no fortalece, si no anima, si su fruto no bendice al resto de la iglesia, no lo haga. Si ustedes siguen leyendo se van a dar cuenta que el mismo Pablo dice, porque el espíritu se sujeta al profeta. O sea, ese cuento de que me tomó el espíritu y no me pude controlar, entonces ese no fue el Espíritu Santo. Pilas, porque puede ser un demonio. Puede ser un demonio el que le quita el control a la gente, porque en la Biblia yo veo que la gente que perdía el control estaba poseída por demonios. Jamás veo que alguien lleno del Espíritu Santo pierda el control. Al contrario, veo gente que el mismo Espíritu de Dios viene a ellos y ellos no quieren hablar, como Jeremías. O sea, Dios no le quitó la voluntad, porque Dios le dijo, tiene que ir a decir esto, y él decía, Dios, no quiero. Pero veo que cuando estaban endemoniados era que perdían el control. Cuidado con esas manifestaciones raras. Yo en la Biblia jamás he visto, nunca lo he leído, llevo 21 años y unos días leyendo la Biblia. Y jamás he visto que la gente se caiga hacia atrás por el poder de Dios. Solo en una ocasión. Jesús, Getsemaní, vienen sus enemigos a apresarlo y sacrificarlo. Y él dice, yo soy, y se caen hacia atrás. Es la única referencia en la Biblia, que el poder de Dios bota a alguien hacia atrás, a los enemigos. Todos los demás, Daniel, Juan, Ezequiel, todos los que tuvieron la presencia de Dios enfrente, ¿sabe cómo terminaron? Así. Eso dice la Biblia. Porque es tan poder el poder de Dios que terminaron así, postrados ante Él. Ya lo vamos a leer en Apocalipsis la otra semana, de cómo terminó Juan. Porque se inclinan ante Dios y el poder de Dios jamás fue, ¡oh! Pero ¿qué es lo que vemos en los payasadas que hoy hacen como supuestamente mover del Espíritu? Y se los estoy diciendo a la luz de la Biblia. Jamás en la Biblia alguien se cae hacia atrás. Solamente en esa escena cuando Jesús dice, yo soy, y los enemigos, ¡pum!, dice que se caen hacia atrás. Pero ojo, son los enemigos, no los discípulos. Y si en una iglesia están buscando que la gente se caiga hacia atrás, pilas. Lo van a tumbar, porque eso bíblico no es, pero lo van a tumbar de otras maneras, le van a pedir plata y se va a perder. Pero lo cierto es que la verdad de la Biblia nos enseña que el poder de Dios no es una manifestación rara, no es algo que no se pueda entender, no es algo que no se pueda controlar, no es algo que no nos edifique, no es algo que yo no entienda, no es algo que yo no pueda servir de edificación para la iglesia. Pero entonces acá quiero aclarar algo. Ay, entonces usted no creen hablar en lenguas. Yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que eso pasó. Que hubo gente que no sabía un idioma y habló el idioma y los otros lo entendieron. Que hubo gente que habló idiomas que no sabía de manera natural. Eso dice la Biblia, yo creo eso. Pero la Biblia nunca dice, de hecho lo acabamos de leer, Pablo dice que eso no se hace de andar hablando una cosa que usted no entienda. Porque hay que tener cuidado, porque así también se abren puertas para los espíritus chocarreros. Y las cosas espirituales son reales. Y hay mucha gente que termina poseída por demonios por practicar cosas que supuestamente le enseñaron en la iglesia. Porque yo creo lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Gálatas, y aquí con esto quiero terminar. Y es que vivir en el Espíritu, y ayúdeme ahí, busque por favor Gálatas 5, y acompáñeme por favor a leer Gálatas 5. Búsquelo ahí en su Biblia, pero yo estoy abriendo la mía porque quise mío. Gálatas 5.
Y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante, donde es claro eso que dijo Juan, en el Espíritu, en las peores circunstancias. Juan estaba ¿en dónde? Encarcelado, picando piedra, en la mala, siendo un viejito. Y él dice, aparté un día para adorar a mi Dios. Y mi Dios, en las peores circunstancias, vino e hizo algo poderoso. Pero miremos, ya encontraron ahí, ya, dígame si tiene ahí Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. El apóstol Pablo dice así, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo? Otra vez la misma frase, ¿sí ven? En el Espíritu. O sea que en el Espíritu, y vamos a ver si aquí Pablo dice, y den botes, vomiten, volteen los ojos, echen babasa, hablen cosas sin sentido. Eso no lo menciona Pablo. Pablo está diciendo, anden en el Espíritu, como Juan decía, estoy en el Espíritu. ¿Y qué? Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ayúdenme a leerlas ahí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, por si se le quedó alguna por fuera. O sea, aquí la pregunta de estar en el Espíritu no es si hablo en lenguas o no. Aquí la pregunta de estar en el Espíritu no es si siento corrientazos cuando oro o no. Aquí la pregunta de andar en el Espíritu es, ¿vivo en la carne? Manifestando iras, manifestando envidias, manifestando disensiones, manifestando borracheras, orgías, fornicaciones, lascivias, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, rivalidades. ¿En dónde vivo? ¿En eso? Porque si vivo en eso, así usted me hable en lenguas aquí delante mío, no le voy a creer que está en el Espíritu. Y eso es lo que Juan está diciendo. Él vivía en su peor momento, siendo un abuelito, picando piedra en una isla perdido en medio del mar, en el Espíritu. Pero sigue diciendo esto, el versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practiquen tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. ¿Se acuerdan que ya hemos leído también en esto que quiénes eran los que heredaban el reino de Dios? ¿Los que qué? Los que le recibieron, los que le aceptaron, los que por justicia son perseguidos, los que hacen lo correcto, los que muestran una evidencia de que son hijos de Dios. Pero dice, más el fruto del Espíritu, y esto es vivir en el Espíritu. O sea, si usted quiere vivir en el Espíritu, no esté buscando todas esas cosas locas de las que hemos hablado. Busque lo que dice la Biblia, no como a cuento, como a Biblia. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que en otras versiones dice dominio propio y me gusta más. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí no dice, los que son de Cristo, Jesús los obligó a renunciar a todo lo que les gusta. ¿Eso dice? No, dice que los que somos de Cristo decidimos nosotros mismos crucificar la carne con todos nuestros deseos, con mi egoísmo, con mi falta de paciencia, con mi falta de tolerancia, con mi criticadera, con mi pelea, con mis iras, con mis celos, con mis contiendas. Yo decido hacer eso. Eso es lo que dice acá. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí se da cuenta qué es vivir en el Espíritu? Y eso se manifiesta en el amor, a través de la paciencia y de convivir como iglesia. Yo no sé usted, pero no pudimos llegar al tercer versículo que íbamos a estudiar hoy. Dentro de 8 días lo terminamos. Pero esto es una bomba. Cuando yo leía esto decía, claro, ahí es cuando tiene todo el sentido lo que sigue, porque Apocalipsis cada vez se va poniendo mejor. Y solo entendimos una frase, 2 versículos, donde Juan primero nos dice, son hijos, ahora vivan en el Espíritu.
guarden un día para el Señor, pero a veces es más importante el trabajo, la familia, mis gustos, estoy cansado, lo que sea, pero no guardo un tiempo para con Dios. Y ese tiempo es lo que nos debería dar vida para fortalecernos y poder vivir y andar en el Espíritu. Así que yo quiero que ahí donde usted está me acompañe a orar y le pidamos a Dios que nos ayude a vivir en el Espíritu y no estar satisfaciendo todo el tiempo mis celos, mis iras, mis contiendas, porque eso quiere decir que no he crucificado la carne. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque es tu misericordia la que nos permite comprender tu palabra, Señor. Porque no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Tú eres bueno y perdonador, Señor. Tú nos has librado de nuestros propios males, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a comprender tu verdad y tu palabra, Señor. A que entendamos que el Espíritu Santo no es una sensación, no es una emoción, no es una experiencia. Que el Espíritu Santo es quien nos guía a través de tu palabra, a toda verdad, a todo conocimiento. Que vivir en el Espíritu significa vivir haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Amando a los demás, a pesar de nosotros mismos, Señor. Conviviendo como iglesia. Que vivir en el Espíritu es verdaderamente servir a otros. Servir a otros sirviéndote a ti, Señor. Que vivir en el Espíritu es experimentar una vida Cristo exaltante, una vida que no se conforma con la mediocridad espiritual religiosa, de tener una experiencia un día, de tener una sensación un día, sino que determinadamente ha decidido seguir la guía de Dios y amar como Él dice que amemos, guiar como Él dice que amemos, cuidar a las personas que están alrededor de nosotros, comenzando desde la iglesia hasta las personas perdidas, para ir por ellos, para conectarlos con Dios. Padre, te pido que nos ayudes como iglesia a entender que vivir en el Espíritu es reflejar a Jesús, mostrar a Cristo. Y no podemos entender un libro como Apocalipsis, que es la revelación de Jesús, sin entender que la evidencia que somos hijos de Dios es que vivimos en el Espíritu y no satisfacemos más los deseos de nuestra carne, Padre. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí donde usted está, si se sabe esta canción que es de adoración para el Señor, tenga pendiente lo que estamos diciendo, porque nuestro estilo de vida definitivamente debe evidenciar si estamos alabando al Señor, si lo estamos exaltando, o si por el contrario estamos llenándonos de argumentos y estamos dejándonos distraer por lo que tenemos alrededor, por nuestro día a día. Pidámosle al Señor en este momento que nos muestre, que nos enseñe cómo alabarlo de verdad, en espíritu y en verdad, que podamos exaltarlo con nuestra vida, con nuestro día a día, desde el trabajo, desde el oficio que usted desempeñe. No importa en que usted se desenvuelva, lo importante es que su vida, la luz de Cristo, de verdad se note donde quiera que usted va, y que de verdad nuestras vidas, lo que hacemos, pueda exaltar y alabar al Señor como Él se lo merece. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya,
un aplauso al Señor ahí donde usted está y pídale que esta semana le ayude a creer que Él tiene el control, no lo ha perdido. Los que perdemos el control siempre somos nosotros, porque no se lo entregamos a Él. Así que pídale esta semana que el Señor lo acompañe, le muestre, le guíe y le ayude a entender que Él va delante de usted y que no necesitamos nada más. Que cuando estamos con Él, estamos en el mejor lugar y en el lugar más seguro, que es su presencia. Así que Iglesia Camino les da un abrazo grande y les agradece por darse la oportunidad de apartar este tiempo para buscar al Señor. Dios los bendiga. Amén. Y los que nos están viendo, hasta la próxima.